Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de La Plata, decía que para saber dónde estamos parados con el tema de honorarios, teníamos que ver de dónde veníamos, ¿no es cierto? Entonces es importante, antes de ingresar en los temas concretos, hacer una breve reseña de lo que fue la sanción de la Ley 14967 como un logro de la colegiación de la provincia de Buenos Aires. Fue un proyecto que se empezó a trabajar desde allí, desde la colegiación de la provincia de Buenos Aires, que fue finalmente sancionado por la legislatura bonaerense en el año 2017 y con vigencia a partir del 21 de octubre de ese año. Los abogados y abogadas de la provincia de Buenos Aires nos pudimos dar un nuevo ordenamiento arancelario después de tener durante más de 40 años la vigencia de un decreto ley, el decreto ley 8904 del año 77, una norma de la dictadura. Así que creo que realmente la sanción de una nueva ley arancelaria era una cuestión necesaria, no solo por cómo en ese momento se había depreciado la situación arancelaria y las nuevas cuestiones que venía a intentar solucionar la ley respecto a la reivindicación de la labor profesional, sino también porque en definitiva nos estábamos dando en el marco de la democracia una nueva norma que viniera a establecer el ordenamiento de nuestros aranceles profesionales. Así que ese fue el camino que siguió la norma. Se optó por no hacer un ordenamiento totalmente nuevo, sino respetar la estructura del antiguo decreto y tomar algunas cosas del decreto que se consideraban valiosas luego de esos 40 años de experiencia, y bueno, y a partir de ahí trabajar en cuestiones novedosas, beneficiosas, que, bueno, yo en aquel momento, en el año 2017, ya señalaba que, obviamente, más allá de mi beneplácito por la nueva norma, quedaba a la espera de lo que iba a ser luego la evolución jurisprudencial que pudiera tejerse alrededor de la norma, y hacía un llamado en aquel momento. Esto está plasmado en el libro mío de la ley comentada honoraria, hacía un llamado en el epílogo respecto a la adecuada interpretación de la norma para que no volviéramos a caer en situaciones como las que estaba viviendo la abogacía antes de la sanción de la ley, y que fueron las cuestiones que precisamente nos llevaron a buscar estas modificaciones, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre tuvo esa cautela en el sentido de ver cómo la norma iba a ser aplicada y cómo la norma iba a ser entendida, sobre todo por los operadores judiciales. Y bueno, y entonces hoy nos encontramos, por eso digo, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy nos encontramos con una situación que yo entiendo resulta en algunos aspectos preocupantes, porque creo que en general, y yo lo vivo en particular en lo que es el Departamento Judicial de La Plata, estamos atravesando lo que yo denomino un proceso desregulatorio del honorario, a contracara de lo que es la ley, que debe resguardar el orden, precisamente lo contrario, el orden público arancelario. Y esto está encarnado en la aplicación de lo que debe ser excepcional con un criterio bastante general, que es precisamente una llave que tiene el ordenamiento jurídico extrasistémica, porque digo, es una norma que no proviene del sistema arancelario de la ley 14967, sino que es una norma que proviene de un código de fondo, como es el Código Civil y Comercial, que es el artículo 1255 del Código Civil,
que faculta a los jueces a apartarse de las normas arancelarias cuando ellos pudieran entender que existe alguna desproporción entre el trabajo y la retribución que establecen las normas arancelarias. Y bajo ese concepto, entonces, pueden readecuar con un criterio de equidad los honorarios, que en la práctica esto se utiliza unidireccionalmente, en el sentido de rebajar los honorarios profesionales, ir por debajo de los mínimos legales, apartarse del ordenamiento arancelario. Bueno, esta es una situación que hoy la vemos frecuente. Esto se ha dado fundamentalmente a partir de un fallo de la Suprema Corte ante un reclamo de Colproba, en un rechazo de un jury a 2 jueces, y ha abierto esta puerta del proceso desregulatorio con una indebida interpretación de lo que dijo la Corte, porque la Corte sostuvo que el apartamiento del umbral arancelario constituye un arbitrio que debe emplearse en situaciones marcadamente singulares y excepcionales. Entonces, lo que en este caso el artículo 1255 encarna es un proceso, yo lo llamo un proceso desregulatorio, un proceso donde la excepción a los mínimos arancelarios terminan transformándose muchas veces en una regla en la aplicación que se hace de la norma al momento de regular honorarios, y ahí tenemos entonces una situación de crisis incipiente entre nuestra ley arancelaria, el Código Civil y Comercial y la aplicación que muchas veces se hace de esta norma. Esta cuestión la digo como para hacer un semblante inicial de lo que entiendo es el de dónde venimos desde el año 2017, el trabajo que costó conseguir una nueva norma para la abogacía, donde el Colproba y los colegios que lo componen tuvieron una actividad fundamental, la esperanza que generó la nueva ley arancelaria respecto a la reivindicación en general del trabajo profesional, y una realidad que hoy estamos viendo en donde la aplicación irrestricta de la ley aparece invadida, digamos, por estas normas que vienen por afuera del ordenamiento arancelario y vienen de alguna forma a confrontar y a poner algunas dudas sobre algunos principios esenciales de la norma. Pero bueno, aquí estamos en este contexto, y en este contexto ustedes no van a encontrar en mí otra persona que no sea un acérrimo defensor de la norma arancelaria, así que no esperen de esta charla una imparcialidad respecto a la plena e irrestricta vigencia de la Ley 14.967. Hecha esta aclaración, bueno, voy a compartir pantalla porque me gusta cuando hablamos de nuestra ley arancelaria, tenerla en pantalla para hacer algunos comentarios acerca de ella. A ver, en este momento, a ver si no puedo compartir, no quedé como coanfitrión, a ver si Agustín ahí me pueden poner como, a ver si... Denme un segundito. Acá estamos, ahí. A ver, no puedo compartir la pantalla, no sé. Dame un segundo que te pongo como coanfitrión. ¿Cómo lo ponemos acá?
Qué raro, Carlos, porque estás como anfitrión, ¿eh? Sí, sí, pero sabés que no puedo. Bueno, vamos. Ahí está. Ahí podés. Sí, sí, ahí estamos. Gracias. No, por favor. Ahí tengo la ley en la pantalla. La clave para entender el ordenamiento de la ley 14.967 pasa por, primero, interpretar cuáles son los principios centrales de la norma, que los principios centrales de la norma la vamos a encontrar en el artículo primero. El artículo primero es un catálogo de los principios básicos y esenciales de la norma, de forma tal que cada vez que se quiera hacer una interpretación acerca de la ley, sin duda debemos recurrir al artículo primero. Y ahí lo primero que debemos señalar es que el honorario es una remuneración del trabajo personal del profesional, ¿sí? Tiene carácter netamente retributivo del trabajo. El abogado para la ley es un trabajador y el honorario, en definitiva, es su retribución, es su salario. Y esta asimilación del honorario al salario está claramente explicitado en el artículo 10, cuando, fíjense, se habla de la embargabilidad e inembargabilidad de los honorarios. El honorario, esto lo vamos a encontrar también, digo, está asimilado, ¿por qué? Porque esto tiene como fuente lo que es la aplicación de la ley de contrato de trabajo al trabajo dependiente, en donde los salarios son inembargables hasta el importe del salario mínimo vital y móvil, y en lo que excede, dice la reglamentación de la ley de contrato de trabajo, es embargable entre un 10 y un 20% según duplique o no el salario, el importe del salario mínimo vital y móvil. Siguiendo esos parámetros, la ley y asimilando el honorario a lo que es un salario, aparecen estas ideas de la inembargabilidad del honorario hasta el importe del salario mínimo vital y móvil, y en lo que exceda es embargable hasta el 20% del importe a percibir. Entonces, fíjense cómo a partir de esta idea de considerarse al honorario una retribución del trabajo profesional, se termina asimilando esto al criterio de la inembargabilidad. Y la otra situación que está claramente ligada es el carácter alimentario de los honorarios, que si bien esto era una cuestión que la jurisprudencia se había expedido reiteradamente sobre el carácter alimentario de los honorarios, es una incorporación que hace la ley porque no estaba expresamente contemplado en el anterior decreto 8904. Así que el carácter alimentario aparece con expreso contenido en el artículo primero, y de ahí me voy a saltar al artículo 54 de la ley. Fíjense cómo se termina enlazando la cuestión del carácter alimentario al momento de reclamar los honorarios que están en mora. Se establece que una de las posibilidades en el artículo 54, inciso B, es reclamarlo con el interés del artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación. Después, más adelante, vamos a hablar acerca de este artículo, pero en lo que nos interesa acá es por qué habla el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación
porque el artículo 552 habla de la tasa activa más alta que se aplica a los créditos de alimentos propiamente dichos, en el sentido que tiene para el derecho de familia, pero al asimilarse el honorario a un crédito alimentario, se ha incorporado esta remisión del 552, tasa activa más alta para los créditos de alimento propiamente dicho, en el artículo 54, inciso B. Avanzando con los principios, otro de los principios trascendentes es la existencia de esto que hoy digo que está en crisis, fruto de la aplicación arbitraria y generalizada del artículo 1255 del Código Civil, que es el orden público arancelario. Orden público arancelario. Cuando hablamos de orden público arancelario, ¿qué queremos significar? Acá ya nos apartamos estrictamente de lo que es el honorario como una cuestión estrictamente económica, alimentaria, de la economía del letrado, para hablar de las condiciones en que debe desarrollarse el ejercicio profesional, que deben ser condiciones dignas en función de que el abogado, como bien señala ahí la norma, es un partícipe esencial del servicio de justicia, es un auxiliar de la justicia, tiene un trato que debe ser asimilado al de los magistrados, conforme al artículo 58 de nuestra ley 5177, y en ese caso, el abogado debe ejercer la profesión en condiciones dignas, y el honorario debe respetar esa dignidad del ejercicio profesional. De ahí que el orden público arancelario se materializa en la existencia de un mínimo y un máximo. Entonces, el orden público lo que hace a través de los mínimos inderogables, volvemos a asociarnos a esta idea parecida a lo que pueden ser las normativas del derecho del trabajo. En este aspecto, la existencia de mínimos inderogables hacen a la función del orden público arancelario. Mínimos que deben respetarse no solo en las regulaciones de honorarios, acá lo encontramos en el artículo 16, estas dos frases: en ningún caso el juez del proceso podrá violar bajo pena de nulidad los mínimos legales. Esto es una norma que ha traído algunas dificultades en su interpretación a partir de este fallo que yo les decía, de Colproba de la Suprema Corte, que decreta la inconstitucionalidad de estas dos normas, pero más allá de estos dos párrafos que les estoy marcando, pero creo que hay que hacer una interpretación adecuada, y bajo ningún aspecto esto puede interpretarse como una derogación del orden público arancelario. El orden público arancelario subsiste y en definitiva la inconstitucionalidad está pegada más a esto, que en ningún caso, ¿por qué? Porque el artículo 1255 en definitiva permite en algunos casos apartarse del orden público arancelario. Es cierto, lo que yo critico es que esto se torne una cuestión generalizada y no una cuestión excepcional, como incluso el propio fallo lo señala. Y después la última parte, que también fue declarada inconstitucional, hace a lo que era una especie de búsqueda de tutela del respeto absoluto del orden público arancelario, en el sentido de que el no respeto de los mínimos legales podría hacer incurrir a los magistrados en una falta en los términos de la ley 13661, que es la del jurado de enjuiciamiento. Así que bueno, estas dos normas, estos dos párrafos han sido declarados inconstitucional por la Suprema Corte en el fallo Colproba, pero esto, reitero, no significa bajo ningún aspecto
que se haya derogado la existencia del orden público arancelario, que queda incólume, salvo situaciones marcadamente singulares, como dice el propio fallo. Así que bueno, tenemos ahí entonces otro de los principios esenciales, el orden público arancelario, con los mínimos legales, artículo 16. Fíjense también acá en lo que es la autonomía de la voluntad de los pactos y convenios. Es nulo el convenio que reduzca las proporciones mínimas establecidas en el arancel fijado por esta ley, con lo cual también tenemos una manda a lo que es la autonomía de la voluntad en la redacción de los convenios de honorarios, que no se pueden hacer convenios por debajo de los mínimos legales. Esto forma también parte del orden público arancelario, de la misma forma que la irrenunciabilidad de los honorarios futuros es una medida también protectoria, no solo del derecho del abogado, sino también del orden público arancelario del que el abogado forma parte. Lo que está prohibido es la renuncia futura del honorario, no está prohibido la renuncia al honorario ya regulado, y también al honorario devengado. Al honorario devengado, es decir, aquel honorario que corresponde a tareas ya realizadas por el abogado, pero que no tiene su determinación en una cuantificación por una decisión judicial. Ahí está entonces la diferencia entre el honorario devengado y el honorario regulado. El honorario regulado ya está determinado en una regulación judicial, en una resolución judicial. El honorario devengado es aquel entonces que corresponde a un trabajo ya realizado, pero que aún no ha sido regulado. Entonces, la renuncia, la prohibición de la renuncia anticipada de honorarios forma parte del orden público arancelario, y también resulta parte del orden público arancelario los mínimos legales que establece el artículo 22, que acá lo encuentran, el artículo 22, que es otra norma que trae bastante problemas en la interpretación judicial, y es una de las normas que precisamente resultan atacadas con mayor frecuencia por el bendito artículo 1255 del Código Civil, en cuanto esta norma establece un mínimo de 7 ius, con dos características. Fíjense, con prescindencia del contenido económico del asunto. Después dice, cualquiera fuera su actividad y el órgano jurisdiccional de que se trate. Con estos agregados del artículo 22, lo que se quiso evitar fue la jurisprudencia que venía trayendo este artículo en su versión Decreto Ley 8904, porque la jurisprudencia tejida antes de la norma señalaba que los 4 ius debían entenderse por la actuación completa en todo el proceso, y que los 4 ius no podían aplicarse cuando estuviéramos en presencia de procesos de menor cuantía, en cuyo caso los 4 ius podían tornarse de alguna forma confiscatorio para el obligado al pago, porque involucraban posiblemente más de un tren. La valorización de esos 4 ius podían implicar a veces una cobertura del 33% del valor del juicio o mayor. Entonces, se entendía que bajo esos dos aspectos los 4 ius no jugaban plenamente, y la jurisprudencia entonces empezaba a dividir esos 4 ius cuando la cuantía
del proceso era menor, entonces se regulaba por debajo de los 4 IUs, o cuando la actividad no era correspondiente a todo el desarrollo del pleito, entonces se bajaban los 4 IUs. Entonces, para frenar toda esa cuestión, y esto lo pueden leer ustedes claramente en los fundamentos de la ley, se incorpora que con prescindencia del contenido económico del asunto, es decir, sea de mayor cuantía, de menor cuantía, los 7 IUs es un mínimo inderogable que hacen a la dignidad del ejercicio profesional, y por debajo de los 7 IUs no debería haber ninguna norma, ninguna regulación. Entonces, por eso se termina ingresando este párrafo con prescindencia del contenido económico del asunto, para incluir también los 7 IUs en los procesos de menor cuantía. Y la realidad es que, a pesar del agregado, hoy siguen existiendo las regulaciones por debajo de los 7 IUs, con la misma idea de la confiscatoriedad de la jurisprudencia previa a la ley. ¿Sí? Y por otro lado, lo que les decía, que cuando el profesional no intervenía en todo el proceso, pero también había intervenido en porciones sustanciales del proceso, los 7 IUs también jugaban, y por eso dice cualquiera fuese su actividad. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo que cuando un profesional hace una actuación aislada en un proceso, con 1 o 2 presentaciones, quizás en ese caso sí pudiera resultar inequitativo los 7 IUs, pero la frase de cualquiera fuese su actividad, complementada con su participación en partes del proceso importantes, hacen que, a mi criterio, estos 7 IUs en estos casos sí no pueda dividirse. Y la otra cuestión, fíjense, dice el órgano jurisdiccional de que se trate, con lo cual los 7 IUs mínimos no solo juegan en la instancia de origen, sino también juegan en instancias superiores, en alzada y aún eventualmente en instancia extraordinaria. Así que el artículo 22 es claramente también otro de los artículos que forma parte del orden público arancelario, cuyo principio esencial encontramos en el artículo primero. Y el último, perdón, me tomo un poquito de agua. Y el último de los artículos, perdón, de los principios al que hace referencia el artículo primero, es la aplicación exclusiva y excluyente de la norma en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La norma arancelaria forma un sistema que es reivindicado como de aplicación exclusiva y excluyente en la provincia de Buenos Aires, lo que implica que es una materia no delegada por la provincia de Buenos Aires a la nación, y es de incumbencia exclusiva de la provincia de Buenos Aires su legislación. Esto claramente por ser el ordenamiento arancelario una parte de lo que es la regulación del ejercicio de la profesión de abogado. El ejercicio de las profesiones liberales en general en la provincia de Buenos Aires es materia no delegada a la nación, es propia de la autonomía provincial. En lo que hace a la abogacía encontramos la ley 5177, que es la reglamentaria del ejercicio de la profesión de abogado y procurador en la provincia de Buenos Aires, y la norma de la ley 14967, que establece la forma de determinar la retribución profesional de los abogados, se integra dentro de esa normativa. Y por eso se autoatribuye como de aplicación exclusiva y excluyente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La realidad nos viene a decir que, a pesar de este título que se otorga a la ley,
fundado claramente en normas constitucionales que hacen que hablemos de materia no delegada al Poder Nacional, encontramos normativas que vienen de alguna forma a interactuar con el ordenamiento arancelario, y ahí encontramos distintos problemas de interpretación normativa que serán motivo de distintas soluciones de acuerdo a la posición en que se sitúe el intérprete. A mí, reitero, no me van a encontrar en una situación imparcial, yo siempre voy a reivindicar la aplicación de la ley. Pero bueno, claramente encontramos el artículo 1255, sobre el que vuelvo a hacer hincapié. Encontramos otras normas que también vienen a interactuar en el ámbito, por ejemplo, de lo que es la ley de riesgo de trabajo, en la ley 26773, la ley 27348, que vienen de alguna forma a poner algunos límites a lo que son los pactos de cuota litis. Ahora los vamos a analizar, pero son normas nacionales, en algún caso incluso que no han sido adheridas por la provincia de Buenos Aires, en otros sí, pero bueno, hay que ver cómo juegan esas normas y en qué medida prohíben los pactos de cuota litis, y si eso puede o no desvirtuar los principios de la ley arancelaria. Pero bueno, esto lo vamos a ver ya enseguida. Así que bueno, este es el pantallazo acerca de los principios esenciales de la norma. No puedo dejar pasarlos por alto en cada charla que doy, porque quien no tenga una interpretación clara acerca de estos principios esenciales de la norma, yo siempre digo que no podrá hacer una interpretación adecuada al momento en que tenga que eventualmente hacer una regulación de honorarios sobre la base de los parámetros de la misma norma, o tenga que resolver un conflicto normativo producto de la interacción de normas extrasistémicas arancelarias que vienen a chocar o a incidir, o pretenden hacerlo, dentro de nuestro ordenamiento arancelario. Así que bueno, dicho esto, ingreso a lo que es, yo lo digo, es el escudo protector que tenemos los abogados para evitar después en un futuro quejarnos de las regulaciones de honorarios arbitrarias, o al menos que no reconocen en la medida en que nosotros pretendemos nuestro trabajo profesional, ¿no? Esto es moneda frecuente, es moneda corriente, que nos estemos quejando acerca de regulaciones de honorarios inadecuadas, pero bueno, frente a eso, la ley nos da una herramienta fundamental, que es la propia autonomía de la voluntad que podemos emplear para celebrar contratos o pactos de honorarios. Y bueno, en este momento uno siempre señala que los abogados debemos utilizar como consejo fundamental, utilicemos los contratos de honorarios, utilicemos los pactos de cuota litis en aquellos casos en que sea una herramienta posible frente al caso que se nos plantea y a la situación del cliente que tenemos enfrente. El tema de abordar los honorarios, el tema de honorarios con un cliente es una situación muy conflictiva, a pesar de, para cualquier abogado, digo, no importa la antigüedad que tenga en la matrícula, es un tema conflictivo
abordar la cuestión de honorarios con el cliente. Tienen que hacerlo, esto si me permiten darles un consejo, tienen que hacerlo con total y absoluta normalidad este tema, tienen que afrontarlo y para eso deben hacerlo defendiéndolo al honorario, porque el honorario es su fuente de trabajo, es su fuente de sustento para ustedes, para su familia. La defensa del honorario hace al ejercicio de la dignidad profesional, así que no tengan reparos en defender el honorario. Es un momento difícil abordarlo, ¿no? Abordar la temática del honorario con el cliente, pero la relación con el cliente nace sana si las cosas son claras desde un principio. Y para que la relación sea clara con el cliente, la cuestión de honorarios tiene que estar presente y tiene que intentar estar solucionada desde un primer momento. Muchas veces estos temas no abordados con claridad en un principio suelen en un futuro traer severos conflictos con el cliente. Suelo decir que el momento en que nosotros podemos fijar el honorario con un cliente a través de estos mecanismos de autonomía de voluntad va a ser el único momento en que con el cliente podamos tener un interés contradictorio, ¿no es cierto? El cliente naturalmente va a querer pagar menos, nosotros debemos defender la justa retribución, aparte es una norma de ética hacerlo. Y bueno, y en esa situación puede darse alguna situación conflictiva, hay un interés contradictorio, pero hay que superarlo rápidamente en la medida de lo posible para que abogado y cliente puedan transitar el camino normal del ejercicio profesional, es que el abogado ponga todo su leal saber y entender en defensa de los derechos de su cliente, que es su función, su carácter de auxiliar de justicia y su participación en el debido proceso legal. Así que no tengan reparos en afrontar el tema de los honorarios con claridad, con simpleza y tratar de dejarlos bien aclarados desde un comienzo. Y la llave para todo eso es hacer convenios de honorarios. Convenios de honorarios. Fíjense, tal es la importancia que le da la ley a los convenios de honorarios, que todo lo que es la aplicación de la ley para regular un honorario, fíjense, ahí dice, en defecto de contrato escrito, los honorarios que deban percibir abogados y procuradores, efectuadas en juicio, gestiones administrativas, prestaciones extrajudiciales o mediación, serán fijados en la forma, me lo tapa, pero debe decir la forma fijada por la ley. O sea que lo primero que tenemos que ver es si hay o no hay un convenio escrito. Y luego, en defecto de contrato escrito, sí nos corresponderá una regulación de acuerdo a los parámetros de la ley. Por eso digo, no nos quejemos muchas veces de las regulaciones de honorarios inadecuadas cuando nosotros pudimos solucionar esto previamente a través de la celebración de un convenio de honorarios o un pacto de cuota litis. Esto es el ABC, esto es el ABC. Así que, bueno, después está en cada caso analizar, habrá casos que permitirán celebrar estos convenios, habrá casos que no permitirán celebrarlos, pero en la medida que se puede, habrá que hacerlo. Así que fíjense que el artículo 2
nos da una preferencia a la celebración de estos contratos de honorarios y pactos de cuota litis, que naturalmente deben respetar los principios esenciales de la ley, que es el orden público arancelario. Es decir, yo no podría, por ejemplo, celebrar un contrato de honorario y fijar un honorario por debajo del mínimo, de los mínimos legales. Estaría cometiendo en este caso una infracción incluso a una norma de ética, como lo establece el artículo 25 de la ley 5177. Así que bueno, acá tenemos entonces los contratos y los pactos sobre honorarios, y acá tenemos que diferenciar lo que son los contratos de honorarios de los pactos de cuota litis. Los pactos de cuota litis, lo que tiene la característica es que el letrado viene en definitiva a participar del resultado del juicio. Es decir, el cliente le va a pagar con un porcentaje de aquel dinero que obtenga o del valor económico que obtenga por la realización de ese juicio y por el resultado favorable de ese juicio. Por eso se dice que cuando hablamos de pacto de cuota litis tiene que existir algún alea o algún riesgo que en definitiva es que el juicio se gane. El alea o riesgo está dado en este caso porque el letrado, al participar del resultado del juicio, está de esa forma participando de la eventual ganancia o beneficio económico que obtenga el cliente una vez que el juicio es ganado. Así que esa es la característica que tiene el pacto de cuota litis. Es muy utilizado en el derecho del trabajo, es muy utilizado en el derecho del trabajo, y acá vuelvo a plantear alguna de estas cuestiones controversiales. ¿Por qué? Porque en el derecho del trabajo el pacto de cuota litis está admitido en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, permite pactos de cuota litis con un tope del 20%. La ley, el decreto ley 8904 no decía nada sobre el particular, pero prohibía los convenios de cuota litis, decía, en materia alimentaria. Entonces hubo algún tribunal aislado que sostenía que como no se podían hacer pactos de cuota litis en materia alimentaria por el artículo 4 del decreto ley 8904 que lo prohibía, decía que en la provincia de Buenos Aires no podían hacerse pactos de cuota litis en materia laboral. Para subsanar cualquier duda que pudiera existir al respecto, y en consonancia con el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, se incorpora en el artículo 3 en los procesos judiciales laborales se podrán convenir honorarios hasta un 20% del monto que perciba el beneficiario. Fíjense que no discrimina la materia laboral de que se trate, de forma tal que, de acuerdo a la ley 14967, podríamos celebrar tanto un pacto de cuota litis que fuera de materia de ley de contrato de trabajo, convención colectiva de trabajo, como que fuera de ley de riesgo de trabajo. Sin embargo, en esto de este interactuar de normas extrasistémicas, tenemos la ley 27348, que es complementaria de la ley de riesgo de trabajo, que prohíbe el pacto de cuota litis en materia de riesgo de trabajo en lo que es la porción judicial. No dice nada respecto de qué pasaría si yo celebro un pacto de cuota litis respecto de una indemnización que pudiera obtenerse
ante las comisiones médicas. Yo he entendido que, y lo hemos escrito en un artículo con el doctor Jeremías del Río, que salió publicado en la ley, que para nosotros obviamente impera el artículo 4 de la 14967, que debería permitir el pacto de cuota litis en materia laboral en todo su espectro, y que eventualmente la prohibición que establece la ley 27348 eventualmente no implica prohibición al pacto de cuota litis respecto del honorario ante las comisiones médicas. Estoy hablando de los abogados independientes y no aquellos que son designados a través del mecanismo de AJUTRA, que esos sí tienen prohibidos el pacto de cuota litis, pero por reglamentación de AJUTRA. Así que, bueno, acá tenemos entonces en materia laboral uno de los casos típicos en donde el pacto de cuota litis juega. También en materia de daños y perjuicios es muy frecuente por parte actora, es muy frecuente encontrar estos pactos de cuota litis. La ley incorpora procesos previsionales, laborales, ya hice la aclaración, y de índole alimentaria, esto ha generado alguna discusión respecto de los pactos de cuota litis sobre alimentos. No hay problema, entiendo yo, respecto de hacer pactos de cuota litis respecto de alimentos devengados y no percibidos, por cuanto el artículo 540 del Código Civil y Comercial permite hacer transacciones e incluso renuncias, así que esto podría dar natural pie a que pudieran hacerse este tipo de pactos de cuota litis en procesos de índole alimentaria. En los casos en que esté involucrado un menor, bueno, ahí tendremos algún problema quizás con el asesor, pero no se olviden que en el artículo 4, acá se los estoy marcando, respecto a cuestiones patrimoniales en beneficios de menores de edad o incapaces, el profesional puede celebrar pactos de cuota litis con su representante legal, ¿sí? Obviamente estos pactos de cuota litis que pudieran celebrarse pasarán por el tamiz del asesor de incapaces, que quizás tenga una oposición, pero bueno, en definitiva ustedes deberán defenderlo, la validez de este pacto, porque el artículo 4 lo permite, y eventualmente quien deberá expedirse en última instancia sobre la validez o no del mismo será el juez. Respecto a los convenios de honorarios, propiamente dichos, son aquellos en que el letrado pacta su honorario por la tarea a realizar. Acá no está en juego un resultado del juicio, simplemente se pacta la retribución por la tarea que va a hacer el abogado. Si se trata de pactar un honorario respecto de un juicio, no hay inconveniente en hacerlo de acuerdo a múltiples variantes. Es decir, una alternativa, por ejemplo, sería cobrar un honorario en función de los avances procesales que pueda tener un proceso judicial. Si me contratan para contestar una demanda, por ejemplo, podría pactar válidamente un pago inicial por la contestación de demanda, otro pago por la etapa de prueba, otro pago por la etapa recursiva, es decir,
la autonomía de la voluntad es plena en estos contratos, en estos convenios, simplemente lo único que no se puede hacer es violar el orden público arancelario, sobre todo el tema de los mínimos legales. No se olviden que un convenio de honorarios celebrado por debajo de los mínimos legales es un convenio nulo. Fíjense que en estos procesos de los pactos de cuota litis, estos que les marco, tienen un límite del 20% por la naturaleza de las cuestiones de que se trata. Fuera de estos supuestos, el cuota litis puede llegar hasta una tercera parte del resultado del juicio, e incluso puede llegar hasta el 50% en aquellos casos en que el abogado asume los gastos y la obligación de responder por las costas. Cosa que la verdad que yo en mis años de ejercicio profesional nunca he visto, porque en los juicios no hay juicios ganados, de forma tal que yo no he visto a algún colega que haya hecho un pacto de cuota litis por el 50% y asumiera eventualmente las costas del juicio. Así que, pero bueno, los límites, fíjense, van de un límite del 20% en determinados procesos, hasta una tercera parte en otros, y hasta el 50% en aquellos casos en que el letrado toma a cargo los gastos de la actuación procesal y eventualmente la responsabilidad de las costas si el proceso se pierde. Algunas cuestiones interesantes respecto a la existencia de convenios de honorarios está dada por lo que yo denomino la doble fuente del cobro de los honorarios. Nosotros en determinados casos podemos cobrar honorarios de dos fuentes distintas. Básicamente la primera fuente podría ser el convenio de honorarios o un pacto de cuota litis que pudiéramos tener con el cliente. Entonces ahí tenemos una fuente contractual del cobro de los honorarios, pero también podemos tener una segunda fuente del cobro de honorarios que es de origen legal, que puede estar derivada de una condena en costas a la parte contraria. Entonces fíjense que ahí juega plenamente la doble fuente. Entonces yo puedo cobrar el honorario que tengo pactado con el cliente y el honorario que tengo regulado de la parte contraria condenada en costas, ¿sí? La doble fuente del cobro de honorarios. Naturalmente, lo que no puede existir es intentar cobrar una doble fuente de un mismo obligado al pago. Yo no puedo cobrarle al cliente el convenio y aparte el honorario regulado. Esto está prohibido de forma tal, y esto está explicado aparte en el artículo 8. En cuanto yo intente cobrarle el honorario regulado a mi propio cliente con quien yo tengo un convenio de honorario celebrado, lo que estoy en definitiva haciendo es produciendo una resolución del convenio de honorarios. No puede existir entonces el doble cobro de honorarios frente a un mismo obligado al pago. Puedo cobrarle al cliente el contrato, puede cobrarle al condenado en costas, a la contraria condenado en costas, el honorario regulado. No puedo cobrarle a mi cliente ambas fuentes. ¿Por qué? Porque una anula a la otra. En este caso, el intento de cobro de regulación judicial produce la resolución del convenio de honorarios. Respecto a los pactos de cuota litis, en los últimos tiempos se ha producido un fenómeno particular que hace que
haya cambiado el manejo que tenía el abogado respecto al pacto de quota litis. Años anteriores, previos a lo que era, empezaron a hacer los cobros por transferencia electrónica, el abogado no solía presentar los pactos de quota litis a homologar judicialmente para cobrarlos, en el entendimiento de que el cliente iba al banco a cobrar y era la oportunidad en donde el abogado solía cobrar su porcentaje de quota litis. Con las transferencias judiciales, el cliente ya no va más al banco, el cliente cobra directamente por una transferencia a su cuenta bancaria y en muchos casos entonces después cuando el abogado quiere cobrar la quota litis se encuentra con la reticencia de su propio cliente. Entonces, hoy la realidad nos marca que si nosotros tenemos un pacto de quota litis, presentémoslo en el expediente para que sea homologado judicialmente, de forma tal que con carácter previo a que el cliente cobre, se retenga la porción pertinente del dinero que le corresponde al cliente para ser cobrado en concepto de honorarios derivados de los pactos de quota litis. Así que la sugerencia es que en estos tiempos, si tenemos convenios de honorarios o pactos de quota litis, los presentemos en el expediente a los fines de su homologación judicial y estaremos evitando después quizás un dolor de cabeza posterior. Otra cuestión interesante respecto de los convenios de honorarios es los efectos que pudieran ocurrir derivados de las revocaciones de los poderes o la sustitución de los patrocinios. ¿Qué quiero decir en esto? Los casos en que el cliente nos separa del manejo del proceso, ya sea si somos letrados patrocinantes, sustituyéndonos el patrocinio, si nos ha dado un poder, revocándonos el apoderamiento. Y la cuestión es, ¿qué efectos trae esas situaciones de apartamiento del letrado por decisión del cliente respecto de los convenios celebrados? Y la respuesta la encontramos en el artículo 6, donde ustedes van a leer que la revocación del poder o patrocinio no anula el contrato sobre honorarios. O sea, pasan estos supuestos, nos sustituyeron, nosotros tenemos un pacto de quota litis, tenemos un convenio de honorarios, no queda anulado. ¿Por qué? Porque en definitiva, si la relación cliente-abogados es una locación de servicios profesionales o un contrato de servicios profesionales como en la denominación del Código Civil y Comercial, quien está produciendo la rescisión unilateral de ese contrato de servicios es el cliente, y eso no puede afectar la vigencia del convenio de honorarios o el pacto de quota litis suscripto, que permanecerá vigente. Con una sola excepción que está contemplada a continuación por la ley, la excepción es que la sustitución del patrocinio o la revocación del poder hubiera sido causada por culpa del abogado, pero no basta simplemente que sea una culpa del abogado argumentada por el cliente, no, se requiere que sea declarada judicialmente, o sea que el cliente o el ex cliente, en este caso el ex cliente que nos revoca el poder, nos sustituye en el patrocinio, para frustrar, para evitar los efectos de ese convenio, de ese pacto, tiene que hacer un juicio de rescisión causada de ese convenio o pacto y demostrar que ha existido
una culpa del letrado en el manejo del caso, que es lo que lo ha llevado a él a sustituir la representación letrada. En el caso contrario, es que quien renuncia o quien se aparta del proceso es una decisión voluntaria del propio letrado, que está previsto en el artículo 7, que el letrado puede separarse en cualquier momento, dice, claro, puede renunciar al patrocinio letrado, puede renunciar al apoderamiento, sí, pero en este caso, en definitiva, quien está produciendo la rescisión unilateral de ese contrato de servicios es el propio abogado, y eso hace que se proyecten esos efectos sobre el convenio de honorarios o del pacto de cuota litis, que la ley dice en este caso que queda sin efecto el contrato, y lo que dice es que los honorarios se procederán a regular judicialmente. Se regularán judicialmente en función, en definitiva, de las tareas realizadas. Bueno, y con esto cerramos esta etapa de la charla, de lo que son los convenios de honorarios y los pactos de cuota litis. Recuerden que en la medida en que la cuestión que tienen a su cargo amerite la posibilidad de celebrarlo, creo que sin duda es una situación que la debemos tomar como una ventaja, celebrar el convenio correspondiente y luego presentarlo a su homologación judicial. No hacerlo significa después quedar sometido a los vaivenes de una regulación judicial que incluso podrá estar afectada por una reducción de honorarios si el juez termina considerándolo así por aplicación del artículo 1255, con el que claramente hoy estoy enemistado. Bueno, vamos a pasar a otra parte de la charla, que yo denomino la teoría del autorregulatorio o de la regulación judicial de los honorarios. Y acá, en primer lugar, debemos tener en consideración que, como una de las ventajas que tiene la norma, es que las regulaciones de honorarios, de acuerdo al artículo 15 de la ley, el monto de los honorarios debe estar expresada en la unidad arancelaria IUS. Las regulaciones de honorarios a partir de la ley 14.967 dejaron de ser en pesos, en moneda de curso legal, para transformarse en una regulación en cantidades de IUS. ¿Qué se buscó con esto? Se buscó preservar el valor de los honorarios frente al claro efecto inflacionario, frente a los problemas que tenía la ejecución de los honorarios en mora por la aplicación de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia, que en general aplica la tasa pasiva, pero también terminó aplicando en el fallo Isla año 2015 la tasa pasiva para los honorarios profesionales, decretando la inconstitucionalidad de lo que fue en su momento el artículo 54, inciso B de la norma anterior, del decreto ley 8904. Entonces, para evitar toda esta situación de desvalorización del honorario producto del efecto, reitero, inflacionario y paso del tiempo, los honorarios se regulan en la unidad arancelaria IUS. La deuda de honorarios se convierte en una deuda de valor
de acuerdo al artículo 772 del Código Civil y Comercial, que vuelve a convertirse en moneda de curso legal al momento de la cancelación. Es decir, el ius se mantiene en valor ius, salvo una excepción que permite la ejecución, que después la voy a analizar, pero bueno, la idea es que el honorario se regula en ius y se mantiene en el valor ius hasta el momento de su pago. Esta idea que está en el artículo 15, la obligación de regular en ius, la encontramos también en el artículo 24, la regulación de honorarios se efectuará en su equivalente ius, debiendo así mantenerse hasta el momento del efectivo pago, con la excepción del artículo 54, inciso B, que era la excepción a la que yo me refería. Entonces, fíjense que hoy entonces tenemos una regulación de honorarios en la moneda ius. Las regulaciones de honorarios, en las regulaciones de honorarios suele verse que están expresadas en ius, pero en muchos casos se pone entre paréntesis el equivalente en pesos. No debe confundirnos esto, no se trata de una obligación alternativa de pagarse de acuerdo a cantidades de ius o en moneda de curso legal. No, es la obligación, la sentencia, la regulación de honorarios se hace exclusivamente en ius arancelarios, y la consignación de la cantidad equivalente de pesos sirve nada más para la referencia lógica y aritmética de cómo se llegan a la cantidad de ius correspondientes. No nos olvidemos que el proceso de regulación tiene en un aspecto una situación de ponderación de la actuación del profesional en el proceso en función de determinadas pautas de cómo se ha manejado el letrado en el proceso, de acuerdo a la cuantía del proceso, la trascendencia del proceso, todas pautas valorativas que establece el artículo 16, acá las marco, para regular honorarios se tendrá en cuenta, es decir, son estas pautas valorativas, ponderativas del trabajo profesional que el juez tiene que tener en cuenta al momento de regular honorarios. ¿Por qué digo esto? Porque en el proceso lógico de efectuar una regulación de honorarios vamos a encontrar una base regulatoria que estará dada por la cuantía económica del proceso, una base regulatoria. Vamos a tener una escala arancelaria entre un mínimo y un máximo. La escala de los procesos cuantificables económicamente por generalidad la vamos a encontrar en el artículo 21, en el artículo 21, en los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, los honorarios de los abogados serán fijados entre el 10 y el 25%. Fíjense, un mínimo del 10 y un máximo del 25%. Entonces, tenemos una base regulatoria, cuantía económica del asunto, tenemos una escala arancelaria con un mínimo y un máximo, y tenemos escalas ponderativas que debe realizar el juez a los fines de determinar cómo se va a situar en esa escala que tiene un mínimo y un máximo. Y fíjense que en ese mínimo y un máximo, la ley le da
preponderancia a lo que yo denomino el criterio de la victoria. ¿Por qué? Porque la ley le da una mejor retribución al letrado de la parte victoriosa por la regulación del letrado de la parte perdidosa. Y acá fíjense que la regulación de los honorarios que hubieran representado la parte vencedora se efectuará sobre la base de la escala media del artículo 21. ¿Qué significa esto? Que el juez, cuando tiene que regular honorarios, si está en la escala del artículo 21, la escala del artículo 21 entre el 10 y el 25, al letrado de la parte victoriosa, tiene que partir como base de la media de la escala. La media de la escala entre el 10 y el 25 es el 17,5. Entonces, como base para regular, tiene que partir del 17,5 y de ahí para arriba hasta llegar posiblemente al 25, sin necesidad de fundarlo en exceso, sí teniendo en cuenta las pautas ponderativas del artículo 16. Pero dice que puede ir por debajo de ese 17,5 por resolución fundada. Tiene que fundar porque baja a la parte victoriosa por debajo del 17,5 y lo puede hacer en función de la ponderación de estos tres incisos, que son el B, el G y el J del mismo artículo 16. Y fíjense que esto se complementa en el artículo 24 con cuál debe ser la retribución, perdón, a ver, déjenme ver. No, el 26. ¿Cuál debe ser la regulación del honorario de la parte perdidosa? Los honorarios de la parte que pierde el pleito total o parcialmente se fijará tomando las escalas correspondientes del proceso conforme a las pautas del artículo 16, pero dice no pudiendo superar el 70% de la regulación del letrado de la parte victoriosa. O sea, fíjense que terminan interactuando necesariamente en la estructura de la ley el honorario de la parte que obtiene la victoria con el honorario de la parte que representa a quien ha sido derrotado en el pleito. No puede superar el honorario del letrado de la parte que ha sido derrotada en el pleito, el 70% de la regulación del honorario de la parte victoriosa. Y respecto a los autos regulatorios, acá les estoy marcando una manda legal del artículo 15 que es fundamental. Los autos regulatorios deben ser fundados. Incluso, fíjense, dicen lo que deben indicar necesariamente la cuantía del asunto, es decir, la base regulatoria. Por esto digo que en definitiva el honorario la regulación de honorario es un proceso lógico que tiene en cuenta la base regulatoria, una escala, tiene en cuenta una ponderación y tiene que tener en cuenta también si estoy regulando a una parte victoriosa o una parte, al letrado de una parte victoriosa o al letrado de una parte perdidosa en un proceso. Pero fíjense, era moneda frecuente que los autos regulatorios, con la norma anterior, simplemente establecieran la cuantía del honorario y, entre paréntesis, las normas que se habían tenido en cuenta a los fines de efectuar esa regulación.
la realidad era que muchas veces los artículos que se citaban como fundamento de la regulación no terminaban siendo, digamos, contextualmente compatibles con el monto que luego se regulaba. Entonces se hacían citas de articulados numerosas, pero después la regulación no tenía nada que ver con la cita. Entonces, para evitar esas situaciones que terminaban en regulaciones judiciales arbitrarias, la nueva ley establece que los autos regulatorios deben ser fundados. Cuando hablamos de autos regulatorios en todas las instancias. Y los recaudos que deben cumplirse consiguientemente por la manda del artículo 15 en todas las instancias. Entonces, no corresponde más esa práctica tolerada y receptada, digamos, en la norma anterior, que simplemente permitía señalar el articulado considerado. Ahora no, ahora hay que referenciar el monto del juicio, los antecedentes del proceso, las pautas del artículo 16, estas pautas ponderativas a las que me he referido. Esta frase, detallar las tareas que ha realizado el profesional, si bien es cierto que no se puede exigir un detalle extremo de cada una de las tareas que ha realizado el profesional, sí es conveniente citar en qué etapas del proceso el profesional ha desarrollado para ver si ha participado de etapas constitutivas del proceso o ha tenido alguna intervención aislada. Y finalmente el monto que debe estar expresado en la unidad arancelaria IUS, como yo les señalé. Así que fíjense que la tarea de regular no es una cuestión automática de cita y decir, bueno, más o menos esto. No, requiere un juicio estricto de valor acerca de la actuación profesional y el cumplimiento de todos estos recaudos de los artículos 15 y 16 que establece la ley. Y después, obviamente, y en esto de ver qué tarea ha desarrollado las tareas realizadas por los profesionales, esto resulta fundamental. ¿Por qué? Porque cuando intervienen múltiples abogados en un mismo proceso, hay que, no es que porque intervengan más abogados en un proceso los honorarios van a ser mayores. Los honorarios van a ser los mismos. La cuestión es cómo se distribuyen esos honorarios entre los distintos letrados que intervienen por una misma parte. Y ahí, bueno, habrá que hacer la diferenciación si tiene uno el rol de apoderado y el otro de patrocinante, o si es un abogado que interviene en el doble rol, es decir, en el doble de apoderado sin patrocinio. Así que, y bueno, y ver si ha habido abogados que han intervenido sucesivamente por una misma parte en distintas etapas del proceso. Habrá que ver entonces en qué parte intervino cada uno para poder hacer una adecuada regulación de honorarios. Fíjense que acá en el artículo 13, cuando dice, cuando en un juicio intervenga más de un abogado o procurador por una parte, se considerará a los efectos arancelarios como un único patrocinio o representación. Es decir, el honorario es el mismo, como si hubiera actuado un solo abogado, nada más que se regularán individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada profesional. Y para ir cerrando, porque ya me estoy pasando del tiempo,
voy a hacer una referencia a lo que es el honorario en mora, es decir, aquel honorario que es adeudado al profesional, que puede ser un honorario respecto al cual el abogado no haya iniciado una ejecución o puede haber iniciado una ejecución de los honorarios. Si el abogado no inició la ejecución, naturalmente el honorario va a continuar de todas formas variando en función de la variación del valor del ius. Ustedes saben que el valor del ius lo fija la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en función de las pautas del artículo 9 de la ley. Es el 1% un ius arancelario es el 1% de la retribución del juez de primera instancia, letrado, con 15 años de antigüedad, con todos los adicionales que tiene, salvo aquellos adicionales que dependan de una situación particular del juez. Así que en función de esa consideración, 1% del sueldo del juez letrado de primera instancia con 15 años de antigüedad, el valor del ius arancelario va modificándose periódicamente. Ustedes lo observan en las publicaciones que hace la Corte, de forma tal que si uno tiene un honorario regulado en ius, no ha iniciado una ejecución, de todas formas ese ius ese honorario irá variando a medida que vaya variando el valor del ius. Ahora, respecto al inicio de una ejecución, de honorarios no abonados, tenemos una doble vía que nos confiere el artículo 54 de la ley, una doble vía para reclamar el honorario, que una es la excepción al mantenimiento de los honorarios en ius, que es la excepción del inciso B del artículo 54. Fíjense, porque se le da al letrado, al momento de querer ejecutar el honorario en mora, la posibilidad de volver los ius a pesos. Es la excepción del mantenimiento del ius en valor ius hasta el efectivo pago. Bueno, la excepción es esta, artículo 54, inciso B, poder ejecutar los honorarios regulados vueltos a moneda de curso legal, vueltos a moneda de curso legal al momento de la mora, es decir, tendremos que ver cuándo cayó en mora el obligado al pago. Tienen que haber pasado 10 días de la notificación como para que caigan en mora. Entonces yo los puedo volver, esos ius los puedo volver a pesos al momento de la mora y ejecutarlos en pesos, no en ius, ejecutarlos en pesos, y la ley me atribuye la posibilidad de reclamarlos con la tasa de interés del artículo 552 del Código Civil y Comercial, que es la tasa activa más alta, que se equivale a la tasa que fija el Código Civil y Comercial para la deuda de alimentos propiamente dicho. Entonces, el honorario tiene un carácter alimentario, no es propiamente un alimento, pero tiene carácter alimentario, y en función de eso, la normativa también le atribuye la posibilidad de aditarle, de sumarle la tasa de interés más alta, activa más alta, que es la del 552 del Código Civil y Comercial. Esta tasa del artículo 552 del Código Civil y Comercial ha despertado algunas
situaciones controvertidas, alguna jurisprudencia que ha sido un poco contradictoria en cuál es la tasa activa más alta. Si ustedes van al menú de las tasas de interés que publica la Suprema Corte, en la propia página de la Suprema Corte, encontramos las tasas de descubierto bancario como las tasas más altas, lo que no significa que siempre hayan sido reconocidas judicialmente. Algunos jueces suelen morigerar los intereses y aplicar alguna tasa activa, por ejemplo, la tasa activa de operaciones de descuento a 30 días, ¿sí? Haciendo una morigeración de la tasa activa más alta. Pero bueno, cada juzgado ha tenido su propio criterio y la Corte, si bien se expidió decretando la inconstitucionalidad del artículo 54, inciso B, del decreto ley 8904, no se ha expedido todavía sobre el artículo 54, inciso B, de la ley 14967, si bien ha anticipado en un fallo de diciembre del año pasado, un fallo cuya carátula se denomina Mascali, ha anticipado que la estructura lógica del artículo 54, inciso B, no es, de la ley 14967, no es distinta a la del 54, inciso B, del decreto ley 8904, que oportunamente había sido decretada inconstitucional en el fallo Isla. Así que podríamos estar presagiando que la Corte se va a inclinar en contra de esta norma, pero actualmente, en general, las cámaras de apelación la están reconociendo como una norma vigente y válida. Y la otra alternativa que tenemos respecto a la ejecución de los honorarios es ejecutar los honorarios en la unidad arancelaria IUS, en cantidades de IUS, con más un interés del 12% anual, con un interés del 12% anual. Suele traer alguna complicación en el entendimiento de algunos juzgados que no se esté ejecutando moneda de curso legal, sino cantidades de IUS, sobre todo al momento de disponer algún embargo o al momento de librar un mandamiento, en cuyo caso yo lo que sugiero es que eventualmente el embargo o el mandamiento se haga una conversión exclusivamente a esos fines y efectos de cuánto es el dinero equivalente al momento en que se inicia la ejecución, pero que quede en claro que la ejecución se hace en IUS y que el valor final del IUS quedará determinado, como dice el artículo 24 que vimos al momento del efectivo pago. Y bueno, y acá freno por si hay alguna preguntita. Sí. Sí, acá nosotros tenemos una pregunta respecto a esto que estaba comentando de los intereses y del IUS al momento del efectivo pago. En el caso de la ejecución y demás, cuando al momento de ejecutar es el IUS, el valor del IUS de ese momento, más los intereses, o ya con la actualización del IUS, porque en un juzgado nos han dicho eso, que con la actualización del IUS ya estaba. Sí, no, el tema es así. Si iniciamos una ejecución y nosotros optamos por la ejecución del IUS, el IUS se seguirá moviendo como se sigue, el honorario se seguirá moviendo al valor del cambio del IUS, porque lo que estamos ejecutando es una deuda de valor. En ese caso se seguirá ajustando el honorario al valor del IUS y a eso hay que agregarle la tasa del 12%, la tasa real del 12% anual. ¿Sí? He visto en algún caso que también la tasa del inciso A también
ha sido morigerada por algún juzgado. Pero en realidad corren ambas cosas, la modificación del IUS más el 12% anual. Bien, muchísimas gracias. Y teníamos una duda, estamos con las dudas de los que están presentes acá, respecto de cuando en el artículo 54 la notificación dice que es al domicilio real y es personal. En la cédula, si por ejemplo le ponemos que personal no, y esa cédula de notificación de sentencia la recibe una persona cualquiera de la casa, pero que no sea a quien vamos a ejecutar, ¿podemos iniciar una ejecución posterior? Si bien la cédula está al domicilio real, pero no la recibió esa persona. Sí, sí, a ver, es un domicilio denunciado. Si dicen que vive ahí, claramente se va a poder. Esos casos de que yo tengo que notificar un honorario al domicilio real, en general se da en dos casos. Cuando uno pretende ejecutar el honorario contra su propio cliente, por efecto, aun cuando no haya sido condenado en costas, pero porque el cliente es solidariamente responsable como beneficiario del trabajo profesional. Entonces yo no puedo pretender que nuestro cliente quede notificado del honorario a nuestro respecto en el domicilio del abogado. Entonces por eso se exige que se lo notifique en el domicilio real, ¿sí? Y la otra situación donde puede ocurrir esto es cuando nos han sustituido en el patrocinio y nosotros queremos ejecutar contra quien fue nuestro cliente, y ahí lo que nos da la ley es la posibilidad de evitar notificar al domicilio real si el cliente se ha presentado con nuevo patrocinio letrado y ha constituido domicilio en el mismo expediente. Entonces yo puedo evitar notificar el domicilio real y puedo notificar al domicilio constituido. ¿El electrónico sería en ese caso? Exactamente, sí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, por acá creo que no hay más preguntas, ¿no? No. La verdad, Carlos, fue un honor, una charla excelente. Nos vamos sabiendo bastante más de lo que sabíamos antes de empezar la charla, a las 5 de la tarde, así que realmente muy agradecidos, Bueno, tanto Mayra como yo. Yo les agradezco a ustedes. Hay mucho tema de honorario todavía pendiente, lo dejaremos para alguna otra charla. Yo aprovecho también, lo veo ahí que está Eduardo. Ahí está Eduardo, así que... Y le quiero agradecer también a él la invitación, además de la Comisión de la Abogacía Joven. Así que para mí, reitero lo que les dije, ha sido un gusto, es un gusto compartir estas charlas, porque realmente en la defensa del honorario y en la defensa de nuestra ley 14.7 nos tenemos que comprometer todos los abogados. Y así, en esa lucha, yo te diría que desde la comisión nuestra de abogados del Colegio de La Plata, para mí es una lucha diaria, y también hacer un poco de docencia sobre la ley también es una misión que me he propuesto. Así que para mí haber venido al colegio de ustedes ha sido un gusto y realmente se lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, Carlos. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Yo estoy acá en Colproba, estamos en una reunión de Colproba de Consejo Superior en Chascomús hoy, por suerte volviendo a la presencialidad. Y con esto de la ley de honorarios, que es... te agradezco mucho todo lo que están haciendo con la difusión, la práctica diaria. Esto es un logro enorme de la colegiación organizada, porque esta ley se trabajó en la colegiación organizada con la participación de los representantes de los 20 colegios, se llevó a la legislatura, se trabajó intensamente en la legislatura, se escribió, se modificó redacción, hubo reuniones, participé, por suerte tuve el honor de participar en cantidad de reuniones con legisladores. Hay textos, esto que hablabas al final del 54, el 54 lo redactamos en una reunión de Colproba, esto de la tasa del 552,
Yo lo había receptado, lo había escuchado en una charla de Derecho Laboral a Barrera Nicholson, que trajo esto de la tasa, son honorarios, son alimentos, lo trajo Barrera Nicholson en una reunión de Derecho Laboral, lo llevé a Colproba y bueno, lo aprobamos en Colproba el 54 inciso B y de ahí se convirtió en ley. Lo mismo con el artículo del IUS, que teníamos que levantarlo el IUS, y la idea era poner, en un primer momento era poner 2 IUS, duplicar el valor del IUS o subirle en un 50%, y un legislador nos dijo, esto es un tarifazo, es no, en este momento hablar de tarifazos, esto es una locura, es muy impopular. Bueno, ¿por qué no le buscan la vuelta? Auméntenlo, pero búsquenle la vuelta. Entonces le cambiamos los 3 años que tenía el IUS arancelario, los 3 años de antigüedad del magistrado que tenía el IUS arancelario, ahí estuvimos haciendo un jeroglífico aritmético para que nos dé un 50% más, con la antigüedad, porque ningún juez tiene 3 años de antigüedad en la matrícula, porque a los 3 años recién puede empezar a concursar en el consejo. O sea, ¿cómo va a haber jueces con 3 años de antigüedad? Ese día se anotó en el consejo. Entonces, no existen los jueces con 3 años de antigüedad. Bueno, el número daba 17 y tuvimos toda una discusión, no cerraba un proyecto de ley, un juez con 17 años de antigüedad, era medio raro, ¿no? No sonaba, amén de algunos chistes políticos que me hacía el queridísimo Adrián Lamaquia, presidente de Dolores, con el que tanto caminamos por la legislatura con esto, con él especialmente, con Guillermo Sagués de San Isidro. Bueno, caminamos y él se burlaba por unas discusiones políticas que hacíamos, que el número 17, de qué partido era y demás. Dijimos, bueno, cerremos con el 15, que es un lindo número, da un poquito menos. Bueno, y así quedó. Y le dimos toda la redacción laboral, me tocó escribir toda la redacción laboral de cómo no nos saquen rubros de ese IUC, ¿no? Que no nos saquen los rubros. Y bueno, por eso tiene esa redacción que habla de todo tipo de adicional, todo tipo de inclusión. Y así quedó y se convirtió en ley, así como lo escribimos. Así que también con el honorario mínimo, que alguien dijo, algún asesor dijo, ¿por qué 4? Llevémoslo a 7, yo soy abogado de pasillo. Bueno, vamos con 7 y llegamos a los 7. La verdad que, pero esto me parece como enseñanza de lo que podemos lograr en la colegiación, es gigantesco. Nos juntamos, trabajamos todos, redactamos un proyecto, lo trabajamos en la legislatura, vamos, hablamos, insistimos, y bueno, y esto salió. Esta creo que es la enseñanza fundamental para los jóvenes. La posibilidad que tenemos en forma organizada e institucional de modificar nuestra vida, de modificar nuestra profesión. Bueno, después vienen los problemas que vos habrás contado con detalle de las cosas que van quedando en el camino después que logramos la ley, o sea, todas las cuestiones, las restricciones jurisdiccionales, las interpretaciones, las inconstitucionalidades, aquel que dice que es muy caro lo que dice la ley, que no somos tan caros, no debemos ser tan caros, que nuestro trabajo no vale tanto, y demás cuestiones, pero desde la organización es el único lugar donde podemos pelear todo. Pelear y lograr cosas, y defender día a día todo lo nuestro. Así sí. Que, Carlos, te agradezco nuevamente, y bueno, y se repetirán estas reuniones, espero que pronto podamos hacer algo presencial, invitarte a nuestro colegio para que la charla, hacer otra charla más también presencial, compartiendo alguna comida, algún asado, algún vino y con todos los colegas, Así que nuevamente, muchas gracias a ustedes, chicos, por la organización y a todos los participantes. Sí, muchas gracias, Eduardo, y sí, vos decís, yo la verdad que digo, sigamos luchando, se consiguió algo maravilloso, vos lo has reseñado, has participado, has sido parte de esto.
y tenemos que defenderlo, porque lamentablemente contra toda acción a veces hay reacciones, y hoy se encarna los chicos se habrán cansado de escucharme hablar del 1255, pero se encarna en el 1255 para tratar de quitarnos derechos. Así que sigamos luchando por la defensa de esto. Sí, todos unidos vamos a seguir consiguiendo cosas para la colegiación, para los matriculados e incluso para nuestros justiciables también. Es así, la lucha permanente y organizada, y unidos. Esto es lo fundamental. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias a ambos, a Eduardo por haber participado también, y bueno, Carlos, muchísimas gracias. Como dijimos recién, ha sido un gran honor, y bueno, como dijo Eduardo, ojalá podamos hacer esta charla nuevamente de manera presencial para tener el gusto de conocernos en persona. Así que por mi parte, un gran saludo para ambos dos y para todos los colegas que han participado de esta charla. Fue un gran gusto. Gracias, nos estamos viendo. Bueno, saludos para todos. Muchas gracias a todos y a todas. Felicitaciones. Gracias. Hasta luego.